Economía en France 24, me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez. Luis, buenas noches. Comenzamos con esos 34 millones de personas en el mundo que podrían ubicarse por debajo de la línea de pobreza de acuerdo a un informe de la ONU. Así es, Santiago, y la cifra fue presentada específicamente en un análisis elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de ese organismo y refleja el impacto que el brote de COVID-19 está teniendo en diversos países. El aumento de la pobreza podría ser de 34.300.000 personas y 56% de ellos proceden de países africanos. La proyección para el año 2030 sería de 130 millones de personas de acuerdo al informe. Las pérdidas masivas de empleo e ingresos debido a la crisis exacerbarán a nivel mundial pobreza, especialmente en países en desarrollo, donde el seguro de desempleo y las formas de protección social son mínimas o inexistentes. Así se lee en parte de este informe. Adicionalmente, el estudio revela una contracción para la economía mundial de 3,2% para este año, al tiempo que para América Latina la caída sería de 5,4%, con un crecimiento por encima de 3 puntos porcentuales para el próximo año. Hablemos ahora de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que alertó sobre un proceso de recuperación de la economía de Estados Unidos muy lento después de esta pandemia. Y ante este panorama, el titular del ente emisor estadounidense anuncia que no se descartan medidas adicionales de estímulo. Powell volvió a apuntar que el organismo hará lo que sea necesario para lograr el crecimiento económico, pero en descargo del presidente Donald Trump volvió a expresar que la tasa de interés negativa no está contemplada. La Reserva Federal ha impulsado una serie de medidas, especialmente cuando el gasto del consumidor, una parte importante del crecimiento económico en Estados Unidos, se ha disminuido. Entre las acciones desarrolladas para impulsar la economía en medio de esta pandemia se encuentra el recorte en la tasa de interés en un rango de 0 a 0,25. También estableció la compra de bonos a gran escala, también conocido como alivio cuantitativo, y además ofrece préstamos al sistema financiero, a grandes empleadores y también a la pequeña y mediana empresa. La noticia llega un día después que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio a conocer un paquete de ayudas por $3 billones. Pero para analizar esto, más temprano conversamos con el especialista en economía Antonio de la Cruz y esto fue lo que nos dijo. Sí, esto es una manera de darle un reconocimiento a la Pelosi por la crítica que le hicieron los republicanos, porque los republicanos ante el aislamiento lo que están planteando es que se abra la economía. Entonces, si la economía no se está abriendo como se estaba esperando, ¿verdad? O sea, que la gente regrese, entonces por eso que están hablando de que va a tomar más tiempo. O sea, los efectos aquí básicamente son muy pequeños en términos de si podríamos pensar en una hiperinflación. Luis, hablemos ahora de Chile porque el Senado de ese país aprobó un nuevo proyecto de ley para ayudar a la población que ha sido más afectada por la pandemia en ese país suramericano. Y eso se trata del ingreso familiar de emergencia, una medida que busca beneficiar a los hogares informales más afectados por la crisis económica. La iniciativa será de unos $80 y beneficiará a 4,5 millones de personas aproximadamente. La noticia coincide con la solicitud del Banco Central de Chile al Fondo Monetario Internacional de una línea de crédito flexible por $23.800 millones. Hay que recordar que, de acuerdo con la CEPAL, la nación presentará, debido a la pandemia, una contracción de 4% para este año y además un alza en la tasa de pobreza que oscila entre 11,9% y un 13,7%. Y de Chile nos vamos a Panamá. Este país ha comenzado un lento proceso de reactivación de la economía. Y hay que señalar que ese lento proceso se debe a que el gobierno ha dividido el plan en 6 fases y en la primera de ellas se establece la apertura de ventas minoristas a domicilio. La nación se encuentra bajo un confinamiento preventivo desde mediados del mes de marzo. Las actividades no esenciales fueron cerradas desde esa fecha y las consideradas de primera necesidad se han mantenido abiertas bajo un salvoconducto. La pandemia dejó daños en la economía del país y las autoridades coinciden con algunos organismos multilaterales en que la economía tendrá una caída de un 2% para el presente año tras alcanzar un crecimiento de 3 puntos en el año 2019. Indicadores, ¿cómo les fue a las bolsas hoy? Cerraron de manera negativa, sobre todo en Estados Unidos, ante los comentarios de Jerome Powell en la tarde de hoy. Por otro lado, también hubo cierres negativos en las bolsas europeas, una situación que se presentó en América Latina durante la jornada del día de hoy, que también cerró con números rojos. Muchas gracias, Luis, por esta información. Ustedes pueden seguir con la programación de France 24. Feliz noche.